estar haciendo estas situaciones, ¿no? ¿De qué? De que el poder humano empieza a meter mano con el poder eclesiástico y empieza el detrimento de la misma comunidad. Hay aquí un acontecimiento interesante, se los platico, esto es como chismito, ¿verdad? Está lo que es el cisma de Aviñón. Aviñón es una ciudad en Francia. Pues resulta ni más ni menos que por ahí en algún momento el Papa que estaba en Roma, pues por algunas amenazas en las guerras que habían hace tantísimos años, unos 800 años, estamos en el siglo XIV, siglo XIII, XIV, el Papa decide irse a Aviñón, que era una ciudad francesa donde estaba más seguro. Ahí se empezó a establecer. Pero la cosa es que una vez que se acabaron los problemas en Roma, el Papa ya no se quiso regresar a Roma. Y entonces le dijeron, es que usted tiene que estar acá. Ahí un testimonio fuertísimo es de Santa Catalina de Siena. Alguien si quiere leer por ahí su biografía, yo se la recomiendo, ¿no? Diríamos ahora, se amarró sus nagüitas y fue y le dijo al Papa, sabe que usted tiene que regresar ahí a Roma. Y el Papa no quiso. Y entonces hubo quien quiso poner solución. Entonces dijeron, pues vamos, el Papa de Aviñón no quiere, pues entonces vamos a poner otro Papa en Roma. Y al mismo tiempo hubo dos papas, uno allá en Francia y otro acá en Italia, ¿no? Había dos papas. Y pues ahora ya tenemos un problema, no se resolvió nada. Y entonces surge algo que se llama el conciliarismo. El conciliarismo es entonces que se reúnen en una especie de concilio otros cardenales y dicen, bueno, para que no haya pleito, ni tú ni él, vamos a poner otro. Quitamos al que ya estaba allá en Francia, quitamos al que habían puesto acá en Italia y ponemos uno nuevo. Pues después salió el tiro por la culata y ahora en lugar de dos papas, al mismo tiempo en la historia había tres papas. ¿Cuál es el problema acá? Que el conciliarismo, esto ya parecía una democracia. El concilio estaba por encima del Papa. Somos nosotros quienes ponemos y quitamos. Y eso es un error. Pongo el ejemplo para que lo comprendamos en el nivel más nuestro. Es como si nosotros dijéramos en la comunidad, queremos elegir a Juan Pérez para que sea el párroco. Oye, pero ¿tiene vocación? No, quién sabe, pero lo queremos elegir porque nos cae bien. Es muy buena gente. Es muy buena gente. Es un buen muchacho. Lo elegimos. No, no. Es que aquí no es elección, aquí no es democracia. Acá se trata de Dios que llama, el sujeto que acepta y todo lo demás que va implicando, ¿no? Esto ponía en duda, digamos así, el mismo papado. Y así entonces, dentro de la eclesiología, aquí en este periodo, por ejemplo, se va a estudiar esto. ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es el papel de la iglesia y el papa? Para que entonces se pueda comprender precisamente toda esta realidad. Esta reflexión entonces se va a hacer que se centre cuáles son los poderes del Papa, cuáles son los poderes que no tiene, y así entonces se va a ir perdiendo como el toque espiritual, el toque interior. A la hora de hablar de la eclesiología, de los estudios, va a hacerse como aquí más, más desabrido, hagan ustedes de cuenta, porque no se saborea lo espiritual, solamente se fijan en lo externo, en lo jurídico, en lo canónico, en la dimensión visible de la iglesia, porque es lo que tenemos que asegurar. ¿Por qué? Pues porque estaban esos pleitos. Y así es como se va dando y llegamos a esta partecita precisamente de lo que es ahí esta parte, ¿no? De la Edad Media. Doy un salto más y ahora nos vamos a ir a lo que es la Edad Moderna. ¿Qué pasó en la Edad Moderna? ¿Qué pasó después de todo esto, no? Pues ni más ni menos que viene la cuestión de los protestantes. Está ya tan como rompida la cosa que entonces ya hay muchas voces dentro de la iglesia que dicen urge una reforma. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir así, estamos mal. Eso es justo, ¿eh? Eso no está mal. Ay, padre, tantas cosas en la iglesia. Uy, esto es una embarradita. Te quieres espantar, de veras, ponte a estudiar la iglesia. Ay, padre, sí, pero lo más precioso de esto es que a pesar de ello, la iglesia no se acaba. Y eso nos enseña que la iglesia no es humana.
es de Cristo, no es obra humana, es divina. Entonces, aquí ya hay ese anhelo de cambios. Y vamos a ver como dos vertientes, los que se salen de la iglesia y los que se quedan dentro de ella. Los que se salen para hacer esa reforma son a quienes llamamos los protestantes. Al final el reclamo de cambiar la iglesia es justo, ¿eh? Eso no lo podemos negar. Se necesita una reforma. Pero el problema es que estos se fueron, hombre. Lástima. Lástima, porque hubiera sido excelente que se hubiera desde adentro. Y dentro de la iglesia se quedaron personajes que también lucharon para que se reformara. Benditos a Dios. Vamos con los protestantes. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Pues ellos se salen porque ven que la cosa en la iglesia está mal. Y entonces ellos dicen, por ejemplo, que la salvación solo viene de la fe. Con que tú creas, eso basta. No importa lo demás. Oye, pero si me porto mal, no importa, tú ten mucha fe. Oye, pero si tú con que tengas fe, fíjense en algunos programas televisivos, luego de los protestantes, cómo se hace abuso de eso. Hermano, tú toca la tele y como tocas la computadora, tú con eso te salvas, porque basta que tengas fe en lo que yo digo y toca. Pues no, pues no basta nada más la fe. Lo dice la misma Biblia. Tu fe sin obras está muerta. No basta la fe, tenemos que comprender eso. Luego, la iglesia en el ámbito protestante ahora solamente se ve como una cuestión de fe. ¿Qué implica esto? Que le quitan la parte visible, le quitan la parte corporal. Entonces, aquí ya no importa la institución, ya no importan reglas, normas. Fíjense con los cristianitos, ¿verdad? Te invitan por ahí unos cristianos a que vayas a su templo. ¿Qué te dicen? Tú ven acá, es igual en todos lados, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Es más, tú puedes seguir yendo a misa y al mismo tiempo venir aquí al culto con nosotros. Y uno de esa cara decía es lo mismo, entonces ¿para qué se fueron? Se hubieran quedado acá. No tenía nada que irse, ¿no? Digo, para empezar. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto de la iglesia no es solamente una obra divina, también tiene su parte humana. Tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque es la lógica de Cristo. Cristo se encarna, verdadero Dios y verdadero hombre. Y es así como funciona el ser humano. Tenemos carne y tenemos alma. No podemos despreciar ni la una cosa ni la otra cosa. Allá con que tú creas, ahí pues ya con eso basta, ¿no? Con eso basta. Pero fíjense, se excluye por eso toda estructura sacramental. No hay sacramentos. Oye, pues ¿para qué si no hacen falta? A nosotros los sacramentos son importantes porque son la fuente que nos alimenta de la gracia. Allá no. Tú con que tú creas, basta. El Concilio de Trento, estamos en el siglo XVI, 1547 es cuando está en el apogeo del Concilio de Trento, entonces tiene que cuidar que quede claro por qué la iglesia. Es cierto que estamos equivocados en esto, toda la disciplina pues estaba muy mal en la iglesia, pero la doctrina estaba bien. Y entonces se afirma, por ejemplo, la estructura jerárquica, cuál es el lugar del papa, de los obispos, cuál es su autoridad doctrinal, el sacerdocio. ¿Cuál es el problema acá? Pues piensen ustedes en un partido de fútbol. Si el partido de fútbol, decimos, está aburrido, muchas veces es porque un equipo nada más se encerró, dicen, ¿no? Se encerró, pues no, ya no jugaron, ya nada más estaban ahí contestando los ataques. Para que haya un buen partido, el equipo tiene que salir a la cancha y proponer y al son que nos bailen, ¿no? Que nos toquen, perdón. Entonces, a la iglesia, ¿qué le pasa esa bronca? La iglesia tiene un problema. ¿Por qué? Porque es tanto los ataques que le están haciendo que nada más está defendiendo, defendiendo, defendiendo. Aquí viene lo que es lo apologético. Esos cursos que luego nos comparten, cursos para defensa de la fe, son buenos. ¿Por qué? Porque me ayudan a conocer muchas cosas de mi fe, me ayudan a conocer muchas cosas de Dios, pero no puedo pasarme la vida nomás defendiendo, porque al rato ya estoy atacando.
A veces estamos igual o peor que los protestantes, ¿verdad? Nomás ataque y ataque y ataque. Y no va por ahí la jugada. La jugada no es esa. Entonces, la reforma católica tiene que hacer un cambio todavía, porque no se trata nada más de ponerse a luchar. Si nada más estoy peleando, pues, ¿cuál reflexión? No hay espacio a la reflexión. Y esto sucede durante estos siglos, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta que llegue el Vaticano I, pues la eclesiología se va a ir así haciendo como muy gris, ¿no? Muy defensiva, muy peleonera, pudiésemos decirlo, ¿no? Se trata de defender a la iglesia, presentando la iglesia como una sociedad perfectamente diferenciada de la sociedad civil, que tiene derechos, que puede conseguir sus fines. Sí, pero nosotros necesitamos algo también más espiritual, no solo la cascarita, también necesito yo toda esta parte de afuera. Les voy a pedir, me están mandando una pregunta en el chat, les agradezco su pregunta, la vamos a reservar la respuesta al final para que me permitan continuar. Después viene la edad contemporánea y en ese momento de edad contemporánea, entonces ya viene un cambio, ¿no? Ya viene una renovación. Ya estamos hablando siglo XX, siglo XXI. En la parte del desarrollo histórico, hay una corriente que se llama el romanticismo. Lo romántico es retornar a las fuentes. ¿Qué es eso de las fuentes? Pues de dónde surge. Ya como era nada más estarse defendiendo, 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 entonces aquí se nos invita a regresar a los orígenes. ¿Cuáles son mis orígenes? La escritura, los santos padres, lo que se fue reflexionando al inicio. Y esto hace que entonces esa parte espiritual, esa parte más interior se recupere y no nos quedemos solo con lo externo. Así entonces, el Concilio Vaticano I da un pasito muy pequeño, pero ya lo da. Reconoce a la Iglesia ya no como esa sociedad perfecta para compararse con las demás sociedades, sino que ya se fija en algo interior, el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es cuerpo de Cristo. Nosotros vamos y comulgamos y el sacerdote nos dice cuerpo de Cristo y que le digo amén. Y me queda claro que en ese pan consagrado ahí está el cuerpo de Cristo. Pero ponte a pensar que también nosotros como iglesia, tú y yo bautizados, somos cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Y así entonces se da apenas un inicio, ¿no? Un inicio de esto, al final y al cabo, pero ya algo es algo, ¿no? Aquí pues todavía queda la otra parte. Una de las cosas que se buscó en el Vaticano I es ver las prerrogativas del Papa. Hay que afirmar que el Papa es el Papa y que por encima del Papa nada ni nadie, para que no venga nadie así como que a no sé qué, que no sé cuánto. Pues todavía esa parte muy legaloide, ¿no? Y es necesario, eso nadie lo discute, pues. Se le reconoce su autoridad como sucesor de Pedro, pero ya hay hambre de algo más. Vienen en esos momentos las guerras mundiales. La guerra mundial para el ser humano fue un fregadazo, ¿eh? Fue un fregadazo. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, 1789, empieza un proceso donde el hombre se siente cada vez más empoderado. Yo no necesito de Dios, fuera Dios, los seres humanos somos todos poderosos. La cumbre de esto es Nietzsche, cuando Nietzsche proclama ya la muerte de Dios. O sea, el ser humano ya no necesita de Dios, ese es un invento, es una fantasía. Hay que sacar a Dios de la vida de la persona humana. ¿Por qué? Porque no nos deja crecer. Se hace una celebración en la Catedral de Notre Dame en París, se quita del altar a Dios y se hace una figura de la diosa razón y se le pone ahí. Ha llegado ahora sí la hora del superhombre. Hay que sacar a Dios. Entonces, el género humano tiene así como que toda esta fuerza, toda esta energía, pero al final, ese superhombre, con toda la razón, no se entiende y se empieza a matar y empieza a hacer cosas irracionales.
Entonces, esto es un golpe al orgullo del ser humano. La Primera y la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio al ser humano de nuestro ser criaturas, de nuestro ser limitados, de que no somos dioses. Nuestra soberbia se viene abajo, ¿no? Porque nosotros que nos suponíamos tan fregones, imagínense nomás. Entonces, esto hace otra vez que mucha gente necesite más lo espiritual. Lo material, lo de afuera no me va a llenar. Y es acá donde ya empiezan a desarrollarse estos temas. La iglesia como un misterio, porque es misterio de Dios. La iglesia como cuerpo de Cristo. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Papa Pío XII escribe esta encíclica Mystici Corporis, el cuerpo místico de Cristo. Viene el Vaticano II, y entonces Vaticano II deja de lado los pleitos. Aquí ya no se trata de pelear, no se trata de eso, hay que ser más pastores. Y entonces hay que recuperar lo que habíamos perdido, eso que se nos estaba así como ya anquilosando, hay que sacarlo. Viene el argumento bíblico, la parte patrística, y entonces todo aquello como que se había dejado encerradito se saca y ahora se trata de juntarlo, ¿no? Esto es como el péndulo del reloj. Al inicio estaba como que muy de este lado, después a medio mil años se fue del otro lado y estamos nosotros hoy en un proceso muy interesante, donde no se niega ni uno ni otra cosa. Se trata de establecer un equilibrio. Tenemos que ver la parte espiritual de la iglesia, pero también su parte visible. Es una sociedad visible que está injertada en el misterio de Dios, en el misterio de la salvación. Todos los ministerios que se hacen dentro de, entonces, son animados por Dios, son animados por el Espíritu Santo y empiezan una serie de temas que nos ayudan a recuperar la verdadera dimensión de la iglesia. Estamos en el siglo XX, siglo XXI. Ahí nos encontramos. Entonces, esto es esa especie, digamos, de cómo la etapa de la reflexión eclesiológica se va dando. No es ni siquiera una embarrada de historia de la iglesia, ¿eh? Es de cómo se reflexionan. ¿Qué temas se reflexionan? Rápidamente, en la primera época patrística, los santos padres reflexionan como que la parte más espiritual. En la Edad Media se empieza a hacer el cambio, se empieza a hacer como que más conceptual, como que más fría, no tanto de experiencia. Después en la Edad Moderna vienen esos pleitos y hacen que sea la iglesia todavía más conceptualista, más defensiva, y hoy estamos asistiendo a este cambio, lo que es la edad contemporánea. Eso es así como una especie de síntesis de lo que se reflexiona, ¿sí? Doy espacio ahora sí a preguntas, con eso acabamos esa parte histórica de la reflexión, no de la historia de la iglesia, de la reflexión. Dicen acá una pregunta, Claudia nos dice, ¿por qué el ecumenismo dice que sí puede haber salvación en los protestantes? ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Al final y al cabo, yo les pongo esta pregunta. Permítanme abrir un archivo, una página de Word, y les voy a poner a que pensemos esta partecita, ¿no? Dice acá la pregunta, mientras se abre esto, termino de leer la pregunta. Nos dice, ¿por qué persiste en la iglesia protestante inglesa si saben que fue decisión del rey para poder casarse dos veces? Bueno, la iglesia anglicana yo no podría decir por qué persiste. Al final y al cabo es una decisión humana que tiene elementos sí divinos y que tristemente cada vez se ha contaminado más. Incluso con el Papa Ratzinger, cuando la iglesia anglicana empieza a ver ya cómo se va perdiendo, porque le meten como que muchas cosas que no son de fe, ya es así como que muy democracia, entonces ya hay avispas en lugar de obispas, ¿verdad? Ya esos avispas, ya tienen ahí matrimonios del mismo sexo y cosas por el estilo. Muchos anglicanos están convirtiéndose al catolicismo. Se tuvo que hacer un apartado en el derecho canónico de la Iglesia Católica para aceptar a todas estas gentes anglicanas dentro de la Iglesia Católica y, por ejemplo, se reconocen sus sacerdotes y allá el sacerdote era casado. Entonces, tuvo que elaborarse toda una cuestión canónica para que tenga validez su sacerdocio junto con la esposa, con su familia, por todo lo que se está generando. Voy a la primera pregunta, ¿no?
¿Hay salvación con los protestantes, sí o no? Sería así como la pregunta que tenemos que hacer. Déjenme buscar el archivo que estoy acá abriendo para que entonces podamos nosotros hacer el compartir. Listo. Es una página, pues ahí con un pizarroncito. Hay una sentencia muy interesante que saca muchos respingos, ¿no? Hace muchos años, un santo, San Cipriano, dijo que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y entonces uno dice, ¿de veras? O sea, a fuerzas tengo que estar en la iglesia para salvarme. Si yo no soy católico, si no estoy en la iglesia, ¿me voy a condenar? ¿Cómo entender esto, no? Podemos decir también la pregunta, ¿no? De otra manera. ¿La iglesia es necesaria para la salvación? ¿O ajá, puedo salvarme siendo protestante, ¿no? Más o menos para juntarnos ahí con la pregunta que nos hacen. Entonces, aquí es interesante, los protestantes se van a salvar. Bueno, se las pongo más interesante. Un ateo se salvará. Alguien que no cree en Dios. A lo mejor porque él dice, bueno, el protestante, aunque es protestante, pero cree en Dios, padre. Bueno, a lo mejor tiene algo bueno, sale. Y los ateos, los que no creen en Dios, se van a salvar. ¿Cómo contar esto? ¿Se puede o no se puede salvarse fuera de la iglesia? Entonces, nosotros afirmamos esto. Fuera de la iglesia no hay salvación. No hay salvación fuera de la iglesia. Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Sale? Pero entendamos bien la cosa. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces, ahí podemos ir viendo ya la respuesta. La iglesia no salva a ella. Quien salva es Cristo, pero lo sigue haciendo a través de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, Cristo quiso asociar a la iglesia en esa tarea de salvación. La cabeza que es Cristo asocia a la iglesia y la iglesia entonces sigue haciendo presente la salvación que da Cristo, no la iglesia, que da Cristo. Entonces, sí necesito de la iglesia para salvarme. ¿Por qué? Porque puedo decir que la iglesia y Cristo son una sola cosa. Hay tal unidad. Aquí podría decirlo así como para completarlo, pues claro, porque fuera de Cristo no hay salvación, porque Él es el que nos ha dado totalmente la salvación. Ahora, entendamos esto. No está diciendo la afirmación que tienes que tener tu credencial de la iglesia, tu membresía de la iglesia. Esto no es como en el SAMS. En el SAMS a lo mejor, si no tengo membresía, no entro, no puedo pagar, no puedo comprar. Ay, es que yo no tengo mi membresía de la iglesia, entonces ya me fregué. No tengo mi boleta de sellos de que no iba a misa, entonces ya me condené. No, no. La obra de Cristo que se realiza en la iglesia obviamente rebasa la misma iglesia. Es más amplia que la comunidad. Lo que la iglesia hace es el sacrificio de Cristo, lo que la iglesia hace es la oración de Cristo, lo que la iglesia hace es todo lo de Cristo. Y entonces el poder de Cristo extiende a toda la humanidad. El designio de Dios Padre es que toda criatura se salve. Y a partir entonces de esto, un ateo se puede salvar, claro. ¿Pero por qué? Por Cristo. Porque Cristo venció la muerte, porque Cristo venció al demonio. ¿Un protestante se puede salvar? Por supuesto,
pero en Cristo, desde Cristo. Y cuando digo en Cristo, cuando digo desde Cristo, es también, pues, obviamente incluyendo a la iglesia. Y esta parte presupone también el querer salvarse. Cristo ya puso la mesa, pero si yo no quiero, yo puedo decir que soy católico, pero mi vida de católico deja mucho que desear, o sea, es una vida incoherente, soy malo. Bueno, pues puedo tener el católico de título, pero no la vida. Puedo decir que soy ateo, pero soy muy bueno. O hago obras que son más cristianas que nada. Claro, no nada más porque soy ateo significa que es un sinónimo de ser malo. Ateo y ser malo no son sinónimos. La salvación es para todos en Cristo. Y desde Cristo, por eso la iglesia se asocia, porque la iglesia, subrayemos eso, es el cuerpo místico de Cristo. Y gracias a la iglesia, la salvación de Cristo se sigue extendiendo a todo el género humano. Pero no significa que tenga yo que a fuerzas tener mi membresía de la iglesia. No, los méritos de Cristo alcanzan a todos. Pensemos en esto. Todos los que existieron antes de Cristo, se murieron tantísimos, fueron salvados en Cristo, aun cuando murieron muchísimo antes que Cristo mismo. Cristo redime al género humano y obviamente respetando esa libertad. Bueno, pregunto entonces a quien nos mandó ahorita ahí la pregunta, Claudia. No sé si con estas dos respuestas quedemos a mano en las dos preguntas que nos hacías, hija. Sí, padre, muchas gracias. Sí, más que nada, el concepto de entender cómo era la salvación en los protestantes, porque incluso el Papa lo menciona, ¿no? Que también en ellos hay la salvación. Pero como que uno así como que no le capta, porque sí, efectivamente, si lo que queremos es traerlos hacia la iglesia y lo que les decimos que tienen que estar aquí en el catolicismo, pues obviamente no les vamos a decir que también se pueden salvar allá, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar, ahí ya es cosa mía, que efectivamente la iglesia, con toda su riqueza, con todo, es un poquito más fácil, entre comillas, acceder a esa salvación, ¿no? Porque tenemos más herramientas a nuestro alcance para nuestra alma, para nuestro espíritu, que nos enriquece. En cambio que los protestantes pues no tienen. Esa es mi reflexión. Claro, ¿no? Y es correcto. Son los medios de salvación. La plenitud de los medios para salvarnos, por eso la iglesia es universal. No solamente porque está abierta a todas las gentes, sino porque tiene todos los medios necesarios para salvarnos. Alguien que está no siendo miembro activo en la iglesia puede salvarse, claro, pero en ese sentido tiene que menos posibilidades porque tiene menos medios. Pongo este ejemplo. Vamos a ir a Ciudad de México, pero cada quien tiene que irse por una carretera diferente. A lo mejor alguien va a agarrar la más derecha, México-Pachuca, ándale. Pero ya no puedes repetir, entonces yo, Pachuca, Tulancingo, México, órale. Ya está la otra. Yo agarro Arco Norte y le entro por la de México, Puebla. O sea, cada quien tiene que agarrar opciones, ¿no? Entonces hay muchas formas de llegar. Hay unas más rectas, más breves, más rápidas. Hay otras más tardadas, pero se puede. Pero siempre en Cristo, desde Cristo. Él es el Salvador. No puedo cuestionar eso. Aquí lo que hay que tener cuidado es no caer en relativismos, que a veces es lo que sucede. Pues entonces lo mismo aquí que allá. Entonces, pues, ¿para qué me hago católico si sigo siendo protestante? Es más, ¿para qué voy a misa? Si de todas maneras me voy a salvar. Ahí es donde tengo que comprender. Te estás alejando de esos medios que te ponen la cosa fácil. Puedes salvarte, claro, pero ¿qué haces con esos medios? ¿Los estás aprovechando o dónde los dejaste, no? Muy bien la reflexión ahí hecha. Ujú. Elena tiene su mano levantadita. Vamos con su pregunta. Vamos a activar el micrófono. Gracias. Sí, padre. Sí, por ejemplo, aquí en la iglesia estaba checando lo que es el catecismo de la iglesia en el numeral 1949, que es la salvación de los hombres por Dios. Existe lo que es la ley y la gracia. Por ejemplo, la ley se puede llamar que son los sacramentos, los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles serían la gracia? ¿Los sacramentales? No, los sacramentales no.
Los ¿no? sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos son a los medios a través de los cuales nos llega la gracia. Sí, ahí en la segunda parte del catecismo, al inicio, cuando habla de la celebración del misterio cristiano, nos define el sacramento de esa manera. Es un signo a través del cual, de modo eficaz, nos llega la gracia. Entonces, los mandamientos y los sacramentos son medios, ¿no? Al final, para nuestra salvación. Gracias, Padre. Muy bien. ¿Alguien tuviese alguna pregunta más? Bueno, permítame entonces, ahora sí, esto que hemos estado platicando hasta hoy ha sido solamente la introducción, la presentación del curso, y entonces vamos a iniciar ya propiamente lo que sería nuestro curso, ¿no? ¿Cuál es ahí ya la materia? Entonces, la primera unidad, la primera sesión es observar cómo la iglesia es convocada por el Padre Dios. Voy a iniciar el tema, todavía tenemos acá unos minutos, vamos a aprovecharlos y esto entonces nos vaya ayudando a la introducción, digamos así. Entonces, la iglesia, primera sesión de ahí de lo que tenemos en las guías, es convocada por el Padre. Yo les diré aquí, recuerden la palabra convocación. Si yo hablo de convocación, nos tiene que ayudar a comprender de qué se trata la cosa. Separemos la palabra vocación, ¿no? La palabra vocación es vocare, es el verbo, ¿no? Es llamado. Decimos así las vocaciones. Las vocaciones. Este muchacho tiene vocación. Es que fue llamado por Dios. Correcto. Fíjense, por ejemplo, en la palabra provocación. ¿Qué significa la partícula pro? ¿Por qué le pongo pro a una palabra? Provocación, una vocación con más fuerza, ¿no? Un llamado más fuerte. Así cuando alguien te dice, a ver, provócame, o sea, saca, o sea, ya eso te estoy llamando, ya le agrega, ¿no? La partícula con agrega a otros. Es un llamado, sí, pero no un llamado nada más para mí, para ti, es un llamado con otros, para estar, podemos decir, con otros, para ser con nosotros, pero jamás, jamás lo entendamos como algo individual. Caso contrario, cuando es una vocación. El llamado, por ejemplo, al sacerdocio, a la vida consagrada, es algo personalísimo, es una vocación, es un llamado. Pero cuando yo convoco, no es a uno, es a muchos. Es para que seamos más de uno. Entonces, ya esto nos da pauta de cómo está esa convocación por parte, en este caso, de Dios. Ahí nos lo anuncia ya el título. Vamos a ver entonces objetivos. Acá en los objetivos nosotros tenemos el objetivo doctrinal y el objetivo moral. El objetivo doctrinal es descubrir cómo la iglesia tiene su origen en ese Padre Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos convoca. Es muy sencillo, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver lo profundo. Objetivo moral. Tengo que fundamentar mi fe al comprender que Dios Padre, para salvar a los hombres que hemos pecado, quiso convocar a quienes creemos en Cristo en la iglesia. Que eso nos llama. ¿Por qué es importante subrayar esto de la convocación? Y una convocación que no es nuestra, una convocación que viene de fuera, es algo extrínseco, es el Padre Dios el que ha convocado. ¿Por qué tengo que subrayar esto? Porque hoy el mundo en que vivimos es un mundo donde hay una supermentalidad democrática. Todo es democracia y es perfectamente incorrecto. No todo es democracia. Se dice
incluso, ¿verdad?, que la democracia es el menos peor de los sistemas de organización políticas, pero no es el mejor. ¿Por qué? Paso un ejemplo. Fíjense ustedes en esto, en este mundo en el que vivimos. Vamos a hacer una votación. ¿Por qué? Porque queremos ver qué dice la mayoría acerca de qué, acerca del color del sol. Entonces voy a hacer una consulta popular para determinar que el sol es negro. ¿Por qué? Porque yo digo que es negro. A ver, ¿quiénes votan a favor de que el sol es negro? Ya ganaron todos los que dicen, el 85% de los que fueron consultados dijeron que el sol es negro. Entonces, como la mayoría dijo que el sol es negro, a partir de ahora yo declaro que el sol es negro y tiene que ser negro. Fue muy democrático el ejercicio, ¿eh? Pero es totalmente violatorio de la realidad. La realidad no se tiene que ajustar a la democracia. Somos nosotros, los seres humanos, los que nos ajustamos a lo que es real. Hay cosas por eso que se llaman principios, porque están al principio y no se pueden poner en duda. Por eso es principio, por eso es fundamento. Por ejemplo, la verdad. Hoy se habla de las fake news, que la posverdad. ¿Cuál posverdad? Ni que 8 cuartos. La verdad es una y se acabó. Es que la primera que nos dijeron que era verdad no era verdad. Pues entonces era mentira. Simple. La verdad es la verdad. No, es que nosotros vamos a hacer consulta popular para determinar, no, discúlpame, pero lo que es la verdad no se puede tocar. Estaba yo hace rato leyendo en la mañana en las noticias de un doctor ginecólogo que hoy está en un gran problema porque se negó a atender a una persona transexual, un hombre que se siente mujer. Y es que el doctor ginecólogo le dijo, es que, ¿qué te reviso? O sea, perdón, ¿qué te voy a revisar? Ante la ciencia, o eres hombre o eres mujer. Ahorita el doctor está acusado de ser transfóbico, ¿no? Es que lo despreció al pobrecito del fulano que se dice que es fulana. Pues ¿dónde queda la razón? O sea, por lógica, está bien, si tú quieres optar por ser mujer, qué bueno, tu gusto, te lo respeto, pero al rato tendrás que ir a ver al fulano que te revise la próstata porque te va a dar cáncer de próstata en una de esas y se acabó. Y hazle como le quieras hacer. No, vamos a hacer una consulta popular para que se apruebe. ¿Qué cosa? Entonces, esta mentalidad democrática hace que ya no haya verdad y lo único que cuenta hoy es la opinión. Que pase el desgraciado, y ahí pasa el desgraciado. Todo mundo habla, todo mundo dice, todo mundo opina. ¿A ti qué te importa? Tú ni sabes la vida del fulano, de la fulana. Pero nos encanta el chisme y por eso todos hablamos y todos opinamos y metemos la cuchara donde ni nos importa, donde ni debemos ni sabemos. Y eso pasa en nuestra casa, ¿eh? Como todo es opinable, quiero opinar de la vida de todos. O sea, quiero ser chismoso. Esa mentalidad democrática se nos está metiendo y no reconocemos que hay cosas que no son así. Esto reflejado en la iglesia hace que por ahí mucha gentecita piense que la iglesia también sea así, pero pues no. Muchos piensan que la iglesia no es más que una sociedad humana. No, discúlpame, pero la sociedad no es, perdón, la iglesia no es una sociedad humana. Esta la fundó el Padre Dios. Nosotros lo creemos en la fe. Y si alguien incluso me pide pruebas, la misma existencia de la iglesia, después de que hemos hecho tantas fregaderas por la iglesia, en contra de la iglesia, la misma existencia de la iglesia ya es una prueba de que no es algo humano. Simplemente así de fácil, yo puedo mostrarle a alguien que la iglesia no es cosa de los seres humanos. Si somos tan rijijos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la iglesia la quieren ver solo como eso, como una institución más en la sociedad,
y gobiernos ha habido, gobiernos se han ido, imperios han subido, imperios se han caído. La iglesia aquí está. Y los poderes del infierno no prevalecerán. Por eso es fundamental esta unidad, este tema. Yo tengo que quedarme totalmente convencido de que esto es obra de Dios. Es Dios Padre el que fundamenta esto. Ah, sí. Tiene que atravesar todo lo que llega de la iglesia, parte de esto. Porque si yo solamente veo a la iglesia como un mero ejercicio democrático donde nos juntamos a, no tenemos que hacer, por eso venimos a misa, no, para nada. Entonces, en esto nos vamos a entretener. Esos son los objetivos, ¿no? Que se nos presentan y de ahí lo importante que hablemos de ello. Bueno, ¿alguna pregunta de esos objetivos de nuestra próxima sesión? Bueno, Interesante, padre, padre. Muy pero interesante. Vamos con las manitas para que nos ayudemos. Vamos con Claudia, después vamos con Elena. ay, gracias, padre. Pues más que una pregunta, es como un comentario de que si esto lo tenemos bien claro de inicio, también sabremos para quién vamos a trabajar en la iglesia, que no vamos a apoyar a un sacerdote o a un hermano, sino que realmente estamos trabajando para Dios Padre. Yo he tenido algún problema, bueno, les he comentado a algunas personas que me dicen, ay, es que qué padre que vamos a trabajar con fulanito, con sutanito, y les digo, pero es que él nos va a defraudar porque es un humano. Nosotros vamos a trabajar para Dios. Y él todo ve, todo, él va a ver todo tu esfuerzo, va a ver si pudiste, si no pudiste, si realmente no fuiste porque no pudiste o porque dijiste que no querías ir. O sea, si esta mentalidad la logramos poner en todos los agentes de pastoral, yo creo que creceríamos mucho, porque muchos creen que trabajan para el sacerdote, pero no. O sea, realmente estamos trabajando y queremos ayudar a Dios en su iglesia. Ese sería nada más mi comentario. Gracias. Y es la iglesia que somos todos. Y en la iglesia vamos a encontrar decepciones, fallos, equívocos, errores. Somos humanos, pero la obra es de Dios. Con o sin nosotros es de Dios. Bueno, Elena, ¿usted quiere agregar algo? Pues sí, padre, la verdad, me uno al comentario que hizo la hermanita Claudia. Efectivamente, estamos cayendo en un error de que realmente cuando sabemos que estamos dentro de un ministerio y que queremos trabajar, estaríamos en un error de saber que vamos a trabajar para el padre, para el sacerdote, en sí para la capilla. Uno puede servir en donde le nazca servir con ese deseo de vocación y de querer estar siempre hacia nuestro ministerio de salvación, porque realmente pues nos vamos erróneamente y como dice usted, a veces se confunden lo que son los chismes, los comentarios y que somos humanos y que siempre vamos a tener muchas fallas. A veces dicen las gentes que no van a la iglesia, no, pero ¿por qué ella está fallando si va a la iglesia todo el tiempo? Claro, que tenemos que tener una sociedad y un criterio, pues que ya no podemos dejar atrás. Si ya conocemos la palabra del Señor, tiene que ser para bien de nosotros mismos y que tenemos que marcar siempre bien definidos nuestro camino, nuestros pasos, ya no ser aquellas personas que realmente éramos antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Dios, siempre caminar con las cosas buenas para poder llegar a tener un ministerio de fe agradable hacia la sociedad, que a veces nos confunde, como dijo ahorita al principio usted, y sí es cierto, hay muchos libros que nos confunde o muchos temas que nos imparten y que a veces nos confunden, sobre todo lo que pues es la formación humana, lo que es formación moral, eclesiástico. Entonces a veces sí nos llegan a confundir un poquito, pero ahorita con esta ponencia de usted, excelente, muy bien, padre, muchas gracias. Agradezco. Bueno, nos vamos a concluir, vamos a hacer nuestra oración para ponernos en las manos de Dios y encomendarnos a su poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios Padre bueno, todopoderoso, llenos de gratitud ante tu amor, nos ponemos hoy en tus manos para encomendarte nuestra vida y especialmente encomendarte nuestro trabajo en la comunidad, en la iglesia. Ayúdanos a tomar conciencia de tu presencia entre nosotros y a ser agradecidos también por todas las cosas buenas que nos concedes a través de los demás, a través de la iglesia. Que en la iglesia te descubramos a ti para que te amemos y la amemos cada día más a ella. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga y siempre. Así sea.